Bueno, pues es normal que la gente tenga dudas, porque es que han salido tantos modelos de relojes Huawei con unas características tan parecidas que, bueno, hacen falta vídeos como este para sacar de dudas a la gente. En este caso veremos las diferencias entre el Huawei Watch Fit 2 y el Huawei Watch GT3. ¿Cuál es mejor? Porque es que los dos hacen prácticamente las mismas cosas. Bueno, este es más caro, este es más barato. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál me conviene más? Pues aquí vamos a ver las diferencias y vamos a ir al grano. Y si quieres ver vídeos más detallados de cada uno de los dos, en la descripción te dejo los enlaces a las reviews completas. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar con la categoría más importante, el precio. Porque ya te digo que uno es mucho más barato que el otro. Mira, por ejemplo, el Huawei Watch Fit 2 cuesta 119 euros. Mientras que el Huawei Watch GT3 cuesta 179 o 169 según la promoción y el momento en que lo estés viendo. Bueno, eso es a fecha de grabación de este vídeo. Cuidado, porque a lo mejor cuando tú estés viendo este vídeo los dos ya están mucho más baratos. Tienes que ir a ver cada uno de los dos a ver cuánto cuestan, ¿vale? En la descripción del vídeo también tienes los enlaces de compra para que puedas ver si uno está a un precio u otro está a otro precio. Pero vamos a empezar partiendo de la base de que el Huawei Watch GT3 es bastante más caro que el Huawei Watch Fit 2, pero en cambio los dos hacen prácticamente lo mismo. Vamos a seguir hablando de diferencias y entramos en una siguiente categoría, que es la del diseño y los materiales. Bueno, aquí lo que más salta a la vista es que uno es redondo y el otro es rectangular. Como veis, está un poco mejorado porque es la edición Classic, es de acero inoxidable en todas sus versiones. Por el lado la caja es de acero inoxidable, por detrás es de plástico y por delante es de cristal endurecido. En este caso igual, también es de acero inoxidable, por detrás de plástico, por delante de cristal endurecido. En los dos casos 2,5D, estos que son semicurvados, tienen un botón solo en la parte derecha. El Huawei Watch GT3 tiene dos botones, uno de los cuales es corona giratoria. Y en definitiva hay varias versiones, varias modalidades. En el caso del Fit 2 solo hay un tamaño, en el caso del Huawei Watch GT3 hay dos tamaños distintos, de 42 y de 46 milímetros. En ambos casos el diseño a mí me gusta bastante, pero hay sus diferencias. Y creo que ahí va a ir a cuestión de gustos, porque hay tantos tamaños, colores, versiones y modalidades que lo voy a dejar a tu criterio. Lo que ya son diferencias más objetivas y más palpables están en la siguiente categoría, en los sensores. Cuidado, porque aquí sí hay diferencias, hay bastantes diferencias, empezando por el sensor principal. El sensor principal en el Huawei Watch GT3 es mucho mejor y con un algoritmo que es el TrueSync 5.0 Plus, que en el Fit 2 no lo encontramos. En el Fit 2 encontramos un sensor que es bastante más básico. En el Huawei Watch GT3 tenemos 8 fotosensores para recibir la máxima información sobre nuestra frecuencia cardíaca, incluso sobre la saturación de oxígeno en sangre. Y en el caso del Watch Fit 2 también tenemos la medición del corazón, también tenemos la medición de la saturación de oxígeno en sangre las 24 horas, eso sí, pero este es bastante más sencillito y por lo tanto podríamos deducir que la medición de la frecuencia cardíaca es mejor y más precisa en el Huawei Watch GT3 que en el Fit 2. De todas formas, estamos en aquellas fases de tanta precisión y tanta exactitud que este ya es excelente y este lo mejora, pero tampoco hay mucho margen de mejora porque, a ver, tu frecuencia cardíaca es tu frecuencia cardíaca, ¿vale? Que vamos a entrar en si los picos cuando estamos haciendo intervalos los agarra bien rápido y con mucha precisión y tal. Bueno, eso ya es entrar en mucha especialización, pero que sepas que este tiene mejor sensor de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre que el Huawei Watch Fit 2. Pero vamos con más diferencias porque aquí también tenemos mejoras en el Huawei Watch GT3. Y es que el Huawei Watch GT3 tiene altímetro, barómetro y brújula, ABC que dicen en inglés. En cambio, en el Huawei Watch Fit 2 tenemos brújula, pero no tenemos altímetro barométrico. No podemos detectar el desnivel, los pisos que subimos, etc. Y aún hay más, el GT3 tiene termómetro de piel, pero el Fit 2 no tiene termómetro, no tiene ningún sensor de temperatura. Y en cuanto al sensor de GPS, bueno, podríamos decir que están más o menos a la par porque ninguno de los dos es multibanda. Si te quieres ir al multibanda ya te tienes que ir al GT3 Pro, te tienes que ir al GT Runner, pero en estos casos
solo tenemos el GPS convencional, que es el que, bueno, ya nos va bien. Yo creo que va bastante bien, pero bueno, no es la máxima precisión y la máxima exactitud. Siguiente categoría, la batería. En la batería aquí tenemos una especie de diferencias, pero que ni uno es mejor que el otro. ¿Por qué? Pues porque el Huawei Watch GT3 tiene dos tamaños. Entonces, en el tamaño pequeño, el Huawei Watch GT3 te llega hasta 7 días de batería. En el tamaño grande, el Huawei Watch GT3 te llega hasta 14 días de batería. Y entre medio tenemos el Huawei Watch Fit 2. Si tú te compras el Huawei Watch GT3 pequeño, que es este exactamente, el de 42, vas a tener 7 días de batería, pero en cambio este te va a dar entre 7 y 10 días de batería. Algo más de batería va a tener el Huawei Watch Fit 2. En cambio, si te compras el GT3 grande, el de 46, vas a tener mucha más batería que con el Fit 2. Así que, bueno, estamos entre varias aguas y este está a caballo entre uno y otro. Y lo que sí tiene el GT3 es carga inalámbrica, se puede cargar con un cargador Qi, del estándar Qi, y este no, este tiene dos puntitos que son las terminales de carga que se va a tener que cargar con su propio cable porque no hay otro que lo haga. En cuestiones de especificaciones básicas, cuidado porque aquí hay una cosa que puede llegar a sorprender. Aunque este sea más caro, aunque el GT3 sea más caro, este, el Fit 2, tiene 32 GB de memoria, de las cuales te quedan unas 25 GB de almacenamiento para poderle poner hasta 5000 canciones. El GT3 solo tiene 4 GB de memoria y ahí caben unas 500 canciones en los 2 GB y pico que te pueden quedar después de ponerle el sistema operativo. La memoria RAM es la misma, 32 megas. Ninguno de los dos admite línea celular propia, no se le puede poner una SIM electrónica. Lo que sí se puede hacer en ambos casos es hacer y recibir llamadas. Los dos se pueden utilizar como manos libres telefónico porque los dos tienen micro y altavoz, y también permiten responder mensajes de WhatsApp o de otras aplicaciones de mensajería como Telegram, por ejemplo, etcétera. Y sí, se pueden hacer en los dos casos, pero con mensajes predefinidos, unas respuestas que tú te hayas escrito antes en la aplicación Salud de Huawei. En cuanto a pantalla, yo creo que la del Huawei Watch GT3 es mejor, tiene algo más de resolución, es de, a ver que lo vea bien, 466 x 466, en cambio esta es de 336 x 480 píxeles. Tiene algo más de resolución y es algo mejor la del Huawei Watch GT3. Aunque bueno, claro, esta es rectangular, es una pantalla de 1,74 pulgadas, y en este caso, en la mayor de las opciones, es de 1,41 pulgadas porque evidentemente es redonda. Y ojo, otra cosa que hacen en ambos casos es que se le pueden instalar aplicaciones. Yo creía que en el Fit 2 no se le podía, pero sí, también tiene la opción para instalarle aplicaciones, algunas de las cuales muy poquitas, te podrían ser de utilidad. Bueno, pues vamos al apartado deportivo, a ver qué diferencias hay en temas métricos deportivos, a ver qué mide uno, qué mide el otro. Bueno, pues te puedo decir que no hay muchas diferencias. En el caso del Huawei Watch GT3 admite más de un centenar de aplicaciones. En el caso del Fit 2 solo admite hasta 97 actividades deportivas porque hay algunas que no vas a encontrar. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, este tiene senderismo de montaña. ¿Qué diferencia hay entre senderismo de montaña y caminar al aire libre? Pues que el senderismo de montaña te cuenta el desnivel, y para contar el desnivel necesitas un altímetro barométrico. Este, al no tener artímetro barométrico, pues no te va a medir el senderismo de montaña y solo vas a tener caminar al aire libre. Sí, podría tomar los datos de altitud del GPS, pero no lo hace. Por el resto tienen muchas similitudes. Por ejemplo, a este se le pueden importar rutas GPX. Este también admite rutas GPX importadas, se le pueden pasar al reloj y puedes seguir una ruta perfectamente con el Huawei Watch Fit 2, a pesar de que es más barato. Y luego también en ambos casos tienen métricas de capacidad de carrera, de carga de ejercicio, de recuperación, de volumen máximo de oxígeno consumido, VO2 max. Y también en ambos casos tenemos el famoso recorrido de vuelta, porque si tú haces un trayecto y no sabes cómo has llegado hasta ahí, pues puedes deshacer el camino gracias a la función recorrido de vuelta de ambos relojes. Pero cuidado, hay una cosa que tiene el Huawei Watch Fit 2 que no entiendo por qué no está en el resto de relojes Huawei, porque es súper práctica y a mí me encanta. Atención, porque el GT3 no tiene una cosa tan básica, que aquí sí, como es los estiramientos y los calentamientos. Antes de empezar a correr tienes una opción que es calentamiento y tienes aquí un asistente guiado que te va diciendo unos cuantos ejercicios durante, yo que sé, 5 minutos que tienes que hacer para calentar un poquito y tener el cuerpo y la musculatura a tono para empezar a correr. En este caso no lo tienes, y luego cuando terminas la actividad deportiva también tienes ese mismo asistente animado, Arturito que le llamo yo,
para que te enseñe o para que te guíe un poco en hacer los estiramientos que se tienen que hacer cada vez que terminas una actividad deportiva. Y eso lo puedes hacer en las actividades de caminar, correr, natación, bicicleta, interior, exterior, etc. Por el resto no he encontrado muchas más diferencias en el ámbito deportivo. Bueno, sí, en el GT3 se le pueden incorporar sensores externos, bandas pectorales, etc. Al Fit 2 yo no he encontrado cómo incorporarle o cómo conectarle sensores externos. A este sí vas a Bluetooth y te vas a encontrar una lista de posibles accesorios que se le pueden conectar. En este no está, ni sé si se le espera. Si en el ámbito deportivo has encontrado alguna diferencia más, o en el no deportivo, en cualquiera de los aspectos de los dos relojes, si has encontrado algo que no se haya dicho en este vídeo, por favor ponlo en los comentarios, que así pues ganaremos todos y aprenderemos todos cuáles son exactamente todas las diferencias. Otros aspectos que se pueden ir diciendo rápidamente: los pagos con el reloj, con el sistema NFC, en ninguno de los dos está. La resistencia al agua en los dos casos es la misma, de 5 atmósferas, o sea, nadar por superficie y poca cosa más. Aunque ellos te digan que se puede sumergir a 50 metros, no te lo creas. El análisis del sueño es igual de bueno en ambos casos, más o menos estamos por las mismas, incluso te detecta las siestas. Y luego, si me apuras, sí he encontrado otra diferencia que yo supongo que en una de las próximas actualizaciones llegará al Watch Fit 2, porque es una tontería, que es que tú desde el teléfono puedes buscar el reloj. Tanto a este como el Huawei Watch GT 3 Pro, como en el Huawei Watch GT Runner, en todos los demás se puede buscar el reloj desde el teléfono, haciéndolo sonar. Tú puedes hacer sonar el reloj desde el teléfono, y este en cambio no. Este no tiene la opción buscar el dispositivo. Pues oye, pero ¿por qué no lo ponemos? ¿No? Se podría poner. Bueno, pues no está en el Fit 2. Si se te pierde, no lo puedes buscar por sonido. Y nada, terminamos con mi veredicto. ¿Cuál conviene más? ¿Cuál es mejor? ¿Este por 179 o 169 o este Watch Fit 2 por 119, o incluso te lo vas a encontrar más barato, que estoy seguro que lo vas a poder encontrar más barato? Bueno, pues déjame decirte que si tú eres una persona que practica deportes o actividades que necesiten el cálculo del desnivel ganado, perdido, etcétera, como el senderismo de montaña o trail running o algunos de estos, no te lo pienses, el Huawei Watch GT3 es tu reloj, aunque sea más caro, porque es el único que tiene altímetro barométrico. Y de hecho el GT3 es el ganador de la partida también en cuestión de sensores. Tiene mejores sensores el GT3 que el Watch Fit 2. Pero en cambio, si tú eres una persona que disfruta saliendo a correr sin necesidad de meterte caña, sin practicar actividades que sean de medir el desnivel y tal, y tú lo que necesitas es mirarte las pulsaciones sin demasiados requisitos ni especializaciones, oye, quizá el Watch Fit 2 es tu reloj, porque este tiene calentamiento y estiramiento al final de la actividad. Y si a ti te gusta salir a correr dejando el teléfono en casa y quieres ponerle música en formato MP3 o Wave o del que sea al reloj, y te gusta escuchar música directamente desde el reloj a través de unos auriculares Bluetooth, lo vas a poder hacer, y aquí le vas a poder poner 5000 canciones y no 500 como en este caso. Así que bueno, en general gana el GT3 por calidad de la máquina, pero este tiene cosas muy básicas y muy útiles que el GT3 no tiene. Por lo tanto, si necesitas desnivel y buenos sensores, GT3. Si eres persona de salir a correr de vez en cuando y sin más complicaciones quieres escuchar música con el reloj, el Watch Fit 2 es tu reloj. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!